ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Maiteiroripe, Menguanaco, Árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es el manejo del suelo para obtener mayor rendimiento. Cuando nosotros tenemos la selección de una semilla, creemos que eso nos va a dar un buen resultado. Pero recuerden que podemos tener una buena semilla y un mal suelo y no vamos a tener buenos rendimientos. Las semillas, cuanto mayor calidad tienen, mayor requerimiento del suelo deben tener. Por eso, el técnico Oscar Dickel nos va a hablar del uso de nitrógeno, fósforo y potasio para el suelo, pues nos va a decir cuáles son los micronutrientes y la biología que tiene que tener el suelo para que esas semillas rindan lo que ellas prometen. Estamos en la zona del departamento de Itapúa, específicamente en la zona de Bacaí, Cerro Gallo, límite de Pirapó. Una parcela de cultivo de soja donde estamos haciendo trabajos de perfeccionamiento, digamos, y adecuación a los conceptos físicos, químicos y microbiológicos a la estructura del suelo desde hace 4 años aproximadamente. Si esta es una parcela en recuperación, ¿cómo se estaba manejando antes y cómo es ahora? Antiguamente se manejaba 3 elementos que era NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, ¿verdad? Posteriormente a eso se fueron presentando ciertas situaciones adversas, por ejemplo, fitóforo, amacrofomina, que había mucha mortandad en los cultivos de soja, que eran a causa de un desequilibrio de nutrientes, especialmente la parte de deficiencia de azufre, que es un elemento fundamental. Ante su ausencia se lignifica el sistema radicular. Eso significa mortandad de las plantas. Eso era por un lado la causa. Por otro lado teníamos también en las siembras tempraneras, en septiembre, cuando tenemos bajas temperaturas todavía, digamos rajaduras de tallo, consecuentemente penetración de hongos malignos, digamos, en el sistema radicular, que también enfermaban las plantas. Pues teníamos chauchas que se abrían antes de estar todas cargadas. Descubrimos que para avanzar a desarrollar el máximo potencial genético tendríamos que tener equilibrio y proporción y relación entre todos los elementos, tanto sean macro como micro. Tenemos algunas pobrezas en elementos, por ejemplo, boro estamos pobres, molibdeno estamos pobres, y bueno, entonces hay que ir suplementando eso y buscando el equilibrio. Bien, digamos, neutralizar el alto componente de aluminio. ¿Siempre se manejó cobertura en esta parcela? No, yo creo que la cobertura siempre se manejó. Yo creo que es una de las grandes tareas pendientes que tiene, digamos, el productor de trabajar más sobre cobertura. Tenemos que producir 10 a 12 toneladas de masa seca por año, y eso tiene que ser todos los años y combinar de acuerdo al tipo de cultivo que vas a hacer. Si tú piensas desarrollar soja, debes de tener maíz, mileto, sorgo, avena, acebén dentro de esa línea. Si quieres hacer un girasol, puedes combinarlo con nabo para aprovechamiento de nitrógeno, o puedes, digamos, plantar una vicia, otros elementos. Por ejemplo, acá al costado tenemos un cultivo de girasol ahora, que posteriormente se va a realizar un cultivo de soja. Lo ideal es, después del cultivo de soja, hacer un cultivo de trigo. Entonces, el girasol es altamente exigente en boro. La soja va a ir reciclando parte de esos elementos y va a dejar un aporte de nitrógeno ya para el cultivo del trigo posteriormente. ¿Están utilizando el silicio para la recuperación del suelo? Silicio es un elemento que hace poco tiempo estamos trabajando. Me refiero a 2-3 años, con muy buenos resultados, y el silicio por sobre todo nos da un mayor equilibrio en la relación de la parte física del suelo. Si yo tengo suelo con mucha arcilla, consigo con el silicio disminuir mi relación de arcilla o elevar mi relación de arena, y tengo mayor oxigenación en la estructura del suelo. Y acá, si nosotros observamos estos cultivos, vamos a ver uno que otros lugares donde está un poco más bajo, por ejemplo allá, y eso probablemente es un problema de conductividad eléctrica.
La conductividad eléctrica en la estructura del suelo es otro de los puntos que hemos observado. Es muy importante. ¿Dónde se presenta generalmente el problema de conductividad eléctrica? Si tenemos planicies. En las altas planicies vemos de repente cultivos irregulares que tienen todas las condiciones físicas, químicas y demás cosas, pero ahí descubrimos un nuevo elemento que es la conductividad eléctrica en la estructura del suelo. ¿Cuántos kilos de soja por hectárea se obtenía anteriormente en esta parcela y cuánto se está obteniendo en la actualidad? Siempre partimos de un punto de vista, mínima inversión necesaria, mayor índice de eficiencia agronómica en lo que hacemos para un máximo resultado. Es decir, de que los números no queden en rojo al final de la jornada. Yo creo que hoy en día nosotros podríamos estar aumentando a nivel nacional entre 500 y 700 kilos de soja por hectárea si es que iba a haber un plan nacional de corrección de la estructura del suelo. En el RINDE nosotros, digamos, en la última zafra, en contadas parcelas hemos alcanzado 5.500 kilos, digamos el techo. Una media general nosotros en las parcelas que tienen un trabajo diferencial estuvimos encima de los 4.000 kilos. Entonces yo siempre parto del punto de vista que nuestro piso debiera ser 4.000 kilos y digamos el techo es una cosa que no vamos a poner números. El profesional nos mostró algunas de las características del suelo que han logrado mejorar y que favorecen a los cultivos. El suelo tiene que ser grumoso, ¿verdad? Y tiene que tener un olor agradable. No podemos transmitir el olor por la cámara, pero yo no tengo que hacer mucha fuerza para romper una estructura del suelo si ese medianamente está en condiciones. Esto es todo un proceso y tiene que ver especialmente con la parte física, química y microbiológica. ¿Y por qué digo eso? La relación de elementos es la parte química, la parte de arcilla, arena y limo es la parte física y después la microbiología, digamos, donde nosotros vamos insertando los microorganismos en la estructura del suelo y es como un repoblacionamiento de suelo que hacemos. Entonces, la raíz necesita aliados. Los aliados se instalan alrededor del sistema radicular, digamos. Entonces, cuando nosotros tenemos suficientes aliados en la estructura del suelo, entonces tenemos un mejor desarrollo radicular. ¿Existe una ecuación que defina si un cultivo tendrá un buen rendimiento? Para desarrollar un buen potencial, si yo quiero producir 4 toneladas de soja, yo necesito desarrollar 4 toneladas de raíces, necesito desarrollar 4 toneladas de tallo para tener 4 toneladas de grano. Entonces, si yo no tengo un buen desarrollo radicular, yo ya estoy limitado en la producción. Y muchas veces nosotros los técnicos miramos por encima nomás. Si tiene una buena pinta el cultivo, pensamos que ya está todo. Sin embargo, la llave de una buena producción está en el desarrollo radicular, es ahí donde aguanta. En la horticultura hay técnicas que hay que aplicarlas para producir bien todo el año. Pero hay que especializarse. Y esa especialización está aquel que debe hacer la preparación de las mudas y aquel que debe desarrollar las mudas que se han preparado. Por eso hay técnicas especiales que hay que ponerlas en marcha. ABC Rural hizo un trabajo muy lindo con el señor Ovidio Siqueira, que nos habla sobre el trabajo de preparación de semillas de bandejas para obtención de plantines en horticultura. Ya semilla de semilla de lechuga en bandeja. Con el sustrato preparado, ya llevamos hecho esa ya muy cueiminte más bañamos en hoja ya cargar la de bandeja. Carga mía de José. A ver ya le cota beti regla y ya pareja con la de bandeja. Especialmente ya llegó solo para semillero. Bebé ya cargar la bandeja ya bien parejito. Anilla ya ¿El sustrato tiene que tener cierto grado de humedad? Sí, pero ya llegó a tener 8 kilos aproximado de una bolsa, año muy 5 litros. Apenas ya voy a ser apona, ya recuerdan a humedad, más o menos 50% de humedad recuerdan. Cuando ya le coman la año de bandeja cargado, ya upimigo a ver ya cargar la año de bandeja a ver ya le coma cargado, de perforador, ore artesanalmente lo yapo. En Bocual año de bandeja, ya por la cuara y sube, ya
A ver, ya le como el año de sembrador. Ahora roya pues ahí, ahora fábrica igual. Cuando ya le cometín semilla de lechuga peletizada especialmente para con sembradora, con ecosistema ya pojamos. Posteriormente se realizó la siembra en bandejas especiales. Ya muy arriba. A bebé con allá abrí. Bebé ya abrí a ver. Apamos la de semilla bebé. Ahora cogina dos chapas a yo área de muy guay cara y caraguasube. A cuatro la medida exacto para especialmente para la semilla peletizada. Cuando añan botella ahorita, allá carga llega la de semilla. Bocachaña de ya carga paite llega de semilla. Apaiteana en cada o imbao ya bocachacho bebé allá para la semilla a otro lado llega ya misma. Eso y te bocachana. Bebé ya o imbao la de semilla llega ya rugo a ver. O pei amo ya ho apama la semilla uge con allá ya tu tan tema. ¿Qué ventajas tiene el uso de semillas peletizadas? Ahora tiene alto poder de germinación. Casi la sustrato de semilla en la bandeja es aproximadamente 100% biose. Por otro lado, cuando de ayuda a tu no muy de campo, porque ya aprendió más ya las jatas no pedía muy de invernadero, que ya cata ven evacuar la y especialidad. Entonces cuando ya digo a venían de regla y de José, ya hoy me ha hecho ya semilla más la de lechuga una bandeja anterior pero ya po. Primero la hiporia y la peletizado besagua, pero semilla inte la uva ya un poco que besa se pobre, poco paitera ese pobre, besa. A pei ya la semilla co ahí. Ahí te uno a uno ella. Y más pesado oye mi tiempo. Pero la mayor ventaja para ella ya po. Y que tu otro ya po para ella ya jamás ya capi y ya po otra actividad. Luego nos trasladamos hasta el invernadero preparado especialmente para la producción de plantines y don Ovidio Siqueira nos habló sobre el riego. Ya luego a ver la ñane bandeja ña semilla pues. Aproximadamente cuadro peareña mañana y 12 a 10 bandejas bebés. Allí puruje se vete y regadera en ahora hay aproximadamente 10 litros. Entonces y catuña de jay puru paitebe una regadera con bandejas. Aproximadamente vete en regadera para 10 bandejas a 12 bandejas. Ñaños en vanas de cosas primeramente. A peca tuya ya regamos antes cada día. La importante hoy la de ya no te pico bandeja porque si no juega fácil y fertilizante. Por si ya peti regadera ya rega pesan de catu de ya rega ya ho. Cuara hakuno hina 2-3 veces al día lo rega. Pues arevete caruete hoy coteneno todo muy telador viro ya pillo te refrescadita y taimi. A veces ahí no gato prácticamente no coteneno a su hija. Prácticamente cada día de por medio donde lo rega. O por otro lado, tiene la variedad para invierno. O verano, por ejemplo, a un campo ven no yucay la hora de lechuga. ¿En cuánto tiempo están listos los plantines para ser llevados al lugar definitivo? Ya, ¿cuál es el resultado? Ya, no sé, la de lechuguita ahí. Ya, a campo ya y catuma ya cuera, a pesar ñañotico y cuaremos. Ya aprendí el tema y ya cuera agua. Aproximadamente 18 días luego. Ya ahora como da suficiente la hoja en la cocuede. Cada ecosistema ahora y puro en verano que ahora cuánta ventilación güey. Ambos ñembo te paga tu invierno venga porque lo güey. Ahora con más protección que es un interés. Verano ve de que tuyamos a gobierno porque no germina mañana del año de semilla cocinan vayan de ahí. La yerba mate es un cultivo que va ganando mucho, no solamente por el consumo que hay en el Paraguay, sino por lo que es el uso de la yerba mate en el mundo entero. Pero quieren yerba de calidad. Y eso es muy bueno, porque Paraguay las tiene de excelente calidad. Ahora, hay que tener en cuenta que también los yerbales tienen problemas. ABC Rural hizo un trabajo con el señor Néstor Goraleski, que nos va a hablar sobre las plagas que atacan a los cultivos de los yerbales, el momento de aparición y cuán perjudiciales son y cómo deben ser tratadas. Bueno, estamos en el distrito de Capitán Mesa. Este lugar le dicen camino a Edelira.
Queda más o menos a 6 kilómetros del centro urbano de Capitán Mesa Puerto y el establecimiento es Matelandia. Y estamos aquí en una parcela que tiene aproximadamente 40 años, una parcela que se plantó más o menos 800 plantas por hectárea y que hoy diríamos que estamos con un 700 por ahí más o menos que quedaron porque se iban muriendo algunos y tuvimos un ataque muy fuerte del famoso tigre de los yerbales o el que le llaman el quiritó, que como hace muchísimos daños. Y en el momento ahora estamos en un momento donde él sale afuera y empiezan a hacer sus estragos en las plantas de afuera. Pueden notarse aquí ya que es una planta que empezó a cortar y que el viento después le quebra y prácticamente es una pérdida. Muchas veces nos damos cuenta que a veces hay hasta 2 kilos de pérdida por planta de hoja por el hecho de que él corta y un vientecito fuerte ya le hace echar las plantas. Y también estamos frente a una planta que tuvo un ataque de marandobá y que prácticamente le dejan prácticamente pelado las hojas. Y tuvimos años muy lluviosos también, entonces muchas veces se nos dificultan los controles que hacemos con las pulverizaciones. Y la misma planta también atacado también por el psílido o digamos el rulo, que aquí se nota perfectamente su estrago. Y bueno, y para completar tenemos ataque también de una pequeña oruga medidora que también hace sus estragos, que ella prácticamente se alimenta solamente de hojas bien tiernitas. También tenemos ataques de ácaros. La hoja se pueden notar los ataques que hacen. Hay que monitorear constantemente. ¿En qué época del año se presentan con más fuerza los ataques de plagas y enfermedades? En el caso del gusano medidor, normalmente cuando hay brotos muy pequeños o muy tiernos. En el caso del rulo, él aparece desde agosto hasta los primeros días de enero y después ahí prácticamente desaparece. En el caso del quiritó, él no entra y taladra las plantas y cuando los ataques son muy fuertes, prácticamente mueren las plantas. Recorriendo la parcela vimos una planta muy afectada por las plagas. Y en este caso esta planta ya está atacada por él y probablemente en la estructura del palo quedó muy debilitada. Si bien quizás hoy ya desapareció el quiritó, pero ya hizo y probablemente van ya a morirse ya. Prácticamente ya es irrecuperable. Uno nota ya que prácticamente no tiene más fuerza y digamos que ya prácticamente queda como enfermo la planta y se va muriendo. ¿Cuán importante es la limpieza de malezas entre melgas y entre plantas? Que en el caso, por ejemplo, de las malezas así, hay plantas amigables con la hierba y hay plantas que perjudican, principalmente los pastos, pero lo otro lo dejamos así como cobertura. Aquí, por ejemplo, tenemos avena, acebén, nabo, pero siempre también hay algunos yuyos así que son benéficos, pero tratamos un poco de eliminar las que no son amigables. Entonces muchas veces cuando son muy altas ya le bajamos un poco con la macheteadora y después se pulveriza o en los lugares donde es muy fuerte. Encontramos al perjudicial tigre de los yerbales. Este es el famoso tigre de los yerbales que verdaderamente hace estragos en la hierba. En el Brasil le dicen el corintiano, pues tiene los colores del Corinthians. Y aquí muchos le llaman tigre porque verdaderamente hace estragos dentro de la hierba. Cuando entra la larva o digamos el gusano, hace dentro de la corteza, hace daños y este es el que salió y que viene y que hacen los cortes por las plantas y después un vientecito le hace caer a las hojas. Principalmente agarra más a los yerbales más viejos, pero ataques en yerbales de 4 o 5 años y que verdaderamente hay que tratar de controlar. ¿Se puede controlar este insecto sin aplicaciones de productos químicos, o sea, en forma natural? Los controles naturales hasta hoy prácticamente no nos funcionaron. Sabemos que hay un hongo que en el Brasil creo que su nombre es Bauveria, pero aquí no nos funciona aparentemente
por lo que tenemos entendido es por el hecho de que tenemos mucho calor. En los lugares un poco donde no hace tanto calor es muy interesante. Estuvimos por el Brasil y donde a ellos le funcionan muy bien, pero aquí intentamos ya varias veces de controlarlo naturalmente y no tuvimos resultados. ¿Cuánto daño puede causar el tigre de los yerbales? Muchísimo, es totalmente. Inclusive el tigre liquida el yerbal, desaparece. Siempre decimos que cuando un yerbal baja de los 5.000 kilos ya no es más rentable y eso fácilmente puede pasar por el hecho de no hacer los controles o digamos, nosotros sabemos de yerbales que hace 40 o 50 años le atacaban principalmente en la zona de Bellavista. Capitán Mesa, digamos, el tigre nunca existió o digamos hace 10 años atrás nomás empezó a haber, pero nosotros lugares como Bellavista ya hace 40 años ellos estaban combatiendo. En el Paraguay hay muy buena calidad de mango y muchas veces demasiado mango. Y la gente no sabe qué hacer con el mango. Ya le dijimos que hay alternativas de producir materia orgánica para aquellos que están en la calle. Pero aquellos que son cultivados tienen muchas alternativas. El otro día les contábamos la preparación de mermeladas. Pero ahora le vamos a dar otra alternativa, que es la preparación de vino de mango. ABC Rural hizo un trabajo con el técnico Neuson Plinio Ramírez y nos va a mostrar cómo se prepara un excelente vino de mango. Hoy vamos a hablar de mango, que lo estamos teniendo en abundante, para poder elaborar un rico vino. Entonces vamos a lavarlo, vamos a empezar a pelar, esto, para poder apartar la cáscara de la pulpa. Una vez que se extrajo la cáscara del mango y quedó la pulpa con la semilla, ¿qué se hace con la semilla? Esto vamos a darle un corte, vamos a triturarlo. ¿Qué se hace con la pulpa del mango y qué elementos se necesitan para la producción del vino? Aquí lo tenemos, la pulpa del mango para la preparación de vino. Ahora bien, necesitamos un contenido. Aquí a modo de presentación lo tenemos una botella, un botellón de vidrio. Aquellas personas que quieran elaborarlo, lo pueden prepararlo en bidones de plástico, pero lo ideal sería de vidrio o de acero inoxidable. Pero para reducir costos vamos a prepararlo en bidones de plástico. También se puede elaborar, pero no para guardar añejándolo. Lo vamos a añejarlo en botellas de vidrio, como lo tenemos de esta forma. Entonces vamos a hacer los procesos de fermentación. Uno lo puede hacer en bidones de plástico o en botellas de vidrio. Necesitamos esto, un botellón. Esto yo le llamo una trampa de aire. Es un proceso donde va a perder los gases cuando empieza el proceso de fermentación. Entonces yo lo utilizo una canilla de agua. Esto donde uno puede abrir o cerrarlo. Esto de modo que para que pueda ir escapándose los gases cuando uno empieza a producir la fermentación. Lo vamos a utilizar una botella con agua por dentro. Fíjense, aquí lo van a tener agua por dentro. ¿Qué tiene la función esto? Esto es su función para que no ingrese oxígeno dentro de nuestra bodega. Entonces, cuando empiece la fermentación va a empezar a perder gases a través de este líquido que es el agua, y tampoco puede ingresarlo oxígeno dentro para que no se agrie el azúcar que contiene esa fruta. Entonces va a ir convirtiéndose en alcohol. Es un alcohol muy saludable. Esto no, porque es un alcohol por fermentación, no vamos a tener un alcohol por destilación. De acuerdo a lo señalado por el señor Plinio, la pulpa se introducirá dentro del recipiente, pero ¿cómo se puede saber qué cantidad de alcohol contendrá el vino que se está preparando? Uno va a tener la cantidad de alcohol, uno va a ir experimentando cada familia o cada productor de vino de fruta. Uno va a decir, me salió un poco medio, con un poco alcohol o bastante alcohol. Entonces uno va a notar la diferencia de la cantidad de azúcar que contiene la fruta.
Por ejemplo, un vino de sandía que contiene un alto contenido de azúcar, va a salir un alcohol muy fuerte. ¿Por qué? Porque aquí en este proceso de fermentación lo que ocurre, la transformación del azúcar en alcohol. Si una fruta contiene bastante azúcar, por supuesto que va a salir bastante alcoholizado. Pero si uno quiere prepararlo de aquellas frutas que no contiene azúcar, igual simplemente se le agrega azúcar. ¿Qué diferencia hay en la preparación de un vino y de un licor? Uno no solamente puede preparar vino solamente, también uno puede preparar licores. Pero hay una pequeña diferencia entre el vino y el licor. Fíjense ustedes que para preparar un licor yo necesito preparar del mango una jalea de mango, jalea de naranja, entonces a eso lo agrego alcohol destilado, que se compra el famoso caña blanca, entonces, o caña clandé también popularmente lo llamamos en este país. Entonces lo vamos a utilizar, vamos agregándole a la jalea de esa fruta y vamos a obtener un rico licor también. Pero no hay que abusarlo con eso porque puede dañar, como dije, hay una gran diferencia en los alcoholes. Nuestro entrevistado nos comenta qué cantidad de fruta se necesita para lograr una cantidad determinada de vino. Hemos cargado dentro de la bodega la fruta que vamos a ir elaborando en nuestro vino. Para 10 litros de vino le tenemos que agregarlo como aproximadamente 4 kilos de frutas. No lo vamos a echarlo azúcar a esto porque el mango contiene un alto porcentaje de azúcar. A esto lo vamos a agregar la cantidad de agua necesaria. Entonces vamos a llenar nuestro contenido de bodega con agua para poder tener nuestro vino natural de mango. Ahí está. Se completó. Un detalle muy importante para todos los amigos televidentes, de que fíjense hasta dónde lo cargué la cantidad de líquido. Lo tienen que llenarlo. No lo dejen un espacio de vacío o por la mitad. Lo tienen que llenar, completar. Si lo van a hacer un 200 litros, hay que llenarlo los 200 litros. Si van a hacerlo de 50, también hay que llenarlo. Pero tienen que dejarlo un espacio de una cámara de fermentación. Es por donde va a escapar los gases. Si uno lo llena, entonces se va a llegar a taponarse y se va a cerrar y puede explotar. Porque va a empezar a haber una presión de gas por dentro y esto puede explotar. Entonces, ahora lo vamos a cerrar con nuestra trampa de aire. Esto es muy importante, vuelvo a repetir que esto es muy importante, hay que cerrarlo esto. Vamos a poner nuestra trampa de aire. Esto lo vamos a introducir adentro. Como dije, esto es para que no vuelva a entrar oxígeno y tampoco puedan los gases escapar a través de esta. Esto es muy importante para que salga una buena elaboración de vino. ¿Cómo debe ser el almacenamiento y cuánto tiempo se debe esperar antes de consumirlo? Esto uno tiene que guardarlo en un lugar oscuro. No hay que exponerlo al sol. Esto uno va a dejar reposar ahí aproximadamente en un proceso de fermentación de 25 a 35 días. En verano se aceleran los procesos de fermentación. En verano uno lo va a tener fermentándose en 25 días, durante 25 días. En invierno dura un poquito más. Una vez que termine el proceso de fermentación, que uno va a ir notando cuando pierde, no tenga la emisión de gases a través de esta, entonces ahí terminó el proceso de fermentación. Ahí sí puede uno abrir esto y pasarlo por un colador. Separar la pulpa de la fruta que había elaborado, separándola a través de un líquido y se convierte de esta forma. Fíjense, acá van a notar un pequeño color amarillo. Entonces, esto ya una vez colado, esto es el primer colado. Esto lo van a volver a cargar en el mismo contenido de esto. Lo van a volver a cerrar de la misma forma del primero. Van a tener un proceso de fermentación por 10 días a 12 días nuevamente.
A los 12 días van a volver a controlarlo, esto. Si no pierde más gases, terminó. Ahí sí van a volver a pasar por un colador, ya sea de tela fina, con un lienzo, una tela lienzo, colarlo bien y van a envasarlo en una botella de vidrio. Entonces, una vez que envasado con una botella de vidrio, van a dejarlo para su maduración. Esto tiene que madurarse. Entonces, va añejándose. Y esto lo van a notar. Lo están notando, esto es medio turbio. Esto es un vino verde todavía. No está maduro. En cambio, va pasando los procesos. Esto va siendo más transparente con la luz. Espero que esto les sirva a muchos amigos aprovechando las frutas. Y creo que no va a faltar en la mesa de cada familia una botella de vino, una buena medicina y una alegría total dentro de una mesa, acompañando al plato que uno quiere. ABC Rural vino mostrando durante todo el año cómo va aumentando la producción ovina. Pero recuerden que hay planes que deben ser respetados. Uno de ellos son los planes sanitarios. Por eso, ABC Rural hizo un trabajo con el doctor José María Espínola que nos va a mostrar cómo se debe realizar una vacunación en ovinos, los equipamientos y las técnicas para tener un buen trabajo y buenos resultados. La oveja, por su lana mismo, la presencia de lana muchas veces dificulta aplicar algunas inyecciones o extraer sangre, etcétera. Por eso tiene su técnica. Para la aplicación de inyecciones subcutáneas se puede usar jeringa tipo pistola con aguja adecuada para la oveja. Esta aguja no es igual a la usada en bovinos. Las bovinos son más gruesas, mucho más gruesas y más largas también, ¿verdad? Entonces esto es importante porque muchas veces en el campo se usan las mismas agujas para bovinos y no tenemos buenos resultados con el efecto que uno quiere lograr con el medicamento. Por ejemplo, si aplicamos ivermectina, que es una droga que va en muy poca dosis, muy poca cantidad en la oveja, va 1 centímetro. Si se aplica con una aguja gruesa, al sacar refluye el líquido, vuelve el líquido, y si vuelve medio centímetro ya pierde validez esa aplicación. Por eso se puede usar con jeringa tipo pistola o se puede usar con jeringa descartable. Es muy frecuente usar la jeringa descartable en producción ovina y caprina porque las dosis son pequeñas y las jeringas pistola normalmente son grandes. Si uno va a aplicar 1 centímetro o medio centímetro es imposible con la jeringa pistola. Entonces se recurre a la jeringa descartable que viene de 10 centímetros, hay otro que viene de 5 centímetros y de 3 centímetros. O sea que las dosis se puede ajustar muy bien. La misma aguja subcutánea se coloca en esta jeringa y es muy fácil de usar la jeringa descartable. Si yo voy a usar dosis pequeñas en corderos, por ejemplo, en donde tengo que poner medio centímetro de una sustancia, con este es fácil usar porque te marca justo, ¿verdad? Te marca justo. Esto yo no puedo usar con una jeringa pistola. Entonces, por eso es importante el uso de la jeringa descartable. Otro de los equipos que se utiliza para suministrar antiparasitarios vía oral a los animales es la cánula. El otro elemento que se usa para antiparasitarios vía bucal, se puede usar también la pistola si vamos a hacer en forma masiva. Se cambia la aguja por la cánula dosificadora. Es una cánula que se adosa, se enrosca a la pistola. Entonces con esto se carga y con esto se le da por vía bucal, ¿verdad? Hay dos tipos de cánulas también, ¿verdad? Esta cánula, pueden ver que el líquido que salen por los costados. Sin embargo, esta cánula al apretar sale derecho, va al fondo de la garganta y muchas veces puede ser forma de enviar por falsa vía. Si
si se va muy rápido al fondo de la garganta, es importante también sacarle el aire a la cánula. Cuando uno carga, hay que volver el émbolo y volver a sacar el aire, porque en el émbolo queda unos cuantos centímetros, puede quedar aire. En el otro tipo de dosificador, la sustancia sale por los costados, ¿verdad? Sin embargo, con este sale derecho. Y si uno va muy al fondo en la garganta y aprieta, puede enviar por falsa vía. En vez de va al esófago, en vez de tragar el animal, va a la tráquea y puede causar problemas, ¿verdad? Entonces estos son los elementos básicos para aplicar fundamentalmente inyecciones subcutáneas. Debe pasar, las subcutáneas normalmente son los antiparasitarios y los reconstituyentes, que son los más usados en ovejas. Sabemos que la parasitosis en ovejas es un problema fundamental, básico en nuestro país. Sí o sí se trabaja y normalmente acompañado con un reconstituyente, puede ser cualquier marca, ¿verdad? El doctor Espínola explicó qué elementos se utiliza para realizar las vacunaciones intramusculares. La otra forma es la intramuscular, eso ya es esporádica e individual, vamos a decir. Aplicar antibióticos o algunas vitaminas que son esporádicas, preparación de animales para exposiciones, etc. Entonces se usan agujas largas. Esta aguja número 18 es muy indicado para aplicación de esas inyecciones y con jeringas descartables, ¿verdad? De acuerdo a la dosis que uno va a aplicar, ¿verdad? Los antibióticos normalmente se usan 2-3 centímetros, entonces es la forma más adecuada de aplicar con esta jeringa descartable y con aguja larga. También si se va a hacer inyecciones intravenosas, se usa la misma jeringa y la misma aguja, tipo de aguja. Es para aplicación intravenosa porque en algunos casos de enfermedades se debe usar algunos productos, por ejemplo una intoxicación, un antitóxico, o se va a aplicar suero, entonces se usa la vía intravenosa. En nombre del Departamento Rural de ABC Color, queremos agradecerles la gran demanda que hay de este trabajo tan lindo de recopilación que se hicieron sobre agricultura y ganadería de precisión. Es un material que está disponible en todas las regionales del país y además, si usted nos necesita, en cualquier lugar del mundo, solicítenos a rural@abc.com.py. Este es un material que se puede utilizar tanto en el teléfono, también en la tablet o si no, automáticamente en la computadora. Ahí van a tener un material muy lindo sobre agricultura y ganadería de precisión. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502 que con gusto les responderemos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el manejo de pasturas en ganadería de precisión. Técnicas que venimos desarrollando paulatinamente y que ABC Rural hizo un material muy interesante que está a disposición de ustedes. Pero para que vean lo útil que es esto, hicimos un trabajo con el ingeniero agrónomo Fernando Nenin, que nos va a hablar sobre el manejo de pasturas en ganadería de precisión. Dirigidas a incrementar la productividad de los sistemas ganaderos de acá de la región, basados básicamente en reducir la cantidad de material que normalmente se pierde en el campo, todo lo que sea esa biomasa de forraje que cuando uno acumula grandes cantidades y tamaño de plantas se pierden. La idea es tratar de generar un concepto de manejo distinto en el cual achicar el tamaño de planta para propiciar la foliosidad. Entonces los animales ingresan al potrero en otra condición, cual no solamente se traduce en mejor calidad porque aumenta la proporción de láminas, sino que también se genera un mejor consumo, un mayor consumo de forraje y eso se traduce en mejores ganancias de peso. El concepto que muchos productores manejan es de una baja cantidad de animales por hectárea para un mejor aprovechamiento de pasto. Sin embargo, el técnico habla de mayor cantidad de animales en un potrero por un menor tiempo para una rápida recuperación de las pasturas.
Normalmente uno tenía los sistemas tradicionales en el cual eran un sistemas continuos mayormente, y si había algún sistema de pastoreo rotativo eran con bajas cargas, lo cual permitía al animal seleccionar lo que quería comer. El concepto nuevo es totalmente inverso. La idea es aumentar sustancialmente la carga para reducir al mínimo la selectividad, forzar al animal que coma rápido toda la biomasa que uno le ofrece hasta un cierto límite. Nosotros tenemos un umbral en el cual, en el caso del gatón, es no más de 30 centímetros. El animal permanece en el potrero hasta que la planta se reduce hasta ese tamaño y el animal sale. Entonces, por eso es importante una alta carga, porque si no, es muy probable que los animales los primeros días van a estar comiendo las plantas, pasan 4 o 5 días y en las matas que comieron los primeros días ya hay hojas nuevas y el animal va a venir a comer esas hojas nuevas, entonces vamos a estar empezando a afectar la persistencia de la pastura. La idea es en pocos días coman la mayor cantidad de la biomasa y salgan del potrero. Si uno tiene ciclos de pastoreo, como en el caso de este campo, de 50, 60 días de tiempo de descanso de cada parcela, cuando uno reduce el tiempo, el rebrote es mucho más agresivo, porque deja mucho más lámina, y vamos a volver al potrero en mucho menor tiempo. Es probable que en 30, 40 días ya estén en la altura adecuada. En el caso del Chaco paraguayo, en gran parte se utiliza el pasto Gatton Panic, que es un pasto que crece por matas o tallos ramificados, dejando ciertas porciones de peladares. ¿Se podría hacer una asociación con otro tipo de pasturas rastreras, de tal forma a obtener más follaje y alimento para los animales? Los peladares están siempre, uno no los veía. Las plantas, al ser tan grandes, cuando uno miraba a la altura de una persona no veía los peladares porque las plantas eran tan grandes que uno no visualizaba esos espacios entre matas. Cuando uno manda a esos potreros una alta carga, reduce el tamaño de la planta y todos esos espacios entre matas quedan expuestos y uno se da cuenta de que en realidad había muchos espacios de suelo desnudo. La estrategia de intervención para solucionar a este punto es el concepto de mezclas forrajeras. Es tratar de incorporar una especie de distinto porte. Por eso por ahí en el caso del gatón y más en esta zona, la combinación con una Eurocloa, la combinación con algún Baffel sería una alternativa para rápidamente, al ser rastrera, la Eurocloa va a ocupar esos espacios entre matas y no va a generar una cobertura para tratar de que todo el agua que cae y toda la fertilidad que tiene el suelo, sobre todo el agua, no salga como evaporación, sino que salga como evapotranspiración. Y salir como evapotranspiración es producción de forraje. Independientemente de la palatabilidad o no, nos genera una cobertura y una reducción sustancial de la aparición de los renovales y de las malezas en el potrero. Posteriormente, el ingeniero nos mostró en forma práctica la explicación sobre el mejor manejo de las pasturas. La idea es mostrarles que cuando uno baja la altura de las plantas, se generan estos espacios entre matas que inicialmente no tenían población de pastos y por eso se ven suelos desnudos. A medida que uno sigue manejando a las plantas con una menor altura, vamos a empezar a generar mejor condición de germinación a las semillas que estas plantas en el transcurso de todos estos años fueron liberando al potrero y que no tuvieron condición para germinar mientras las plantas eran muy altas, porque no llegaba la suficiente calidad de luz. Fíjense que como a medida que avanza este sistema de manejo, vemos que se aumenta sustancialmente las plantas nuevas. Estas plantas nuevas no son originadas de la siembra original. Este gatón tiene más de 20 años, por lo tanto, estas plantas que ustedes ven acá son todas plantas originadas por la resiembra natural, es decir, por la semilla que cayó de la planta madre. Esas plantas están solamente porque se creó la condición de luz que generamos cuando achicamos el tamaño. Generamos una mejor entrada de luz entre el espacio, entre matas, y dimos condición para que esas semillas germinen y empecemos a tener el resultado que tenemos acá de un aumento sustancial de la cobertura de la pastura en el potrero. Lo que sí es importante y no hay que dejar de decir que siempre cuando uno maneja, y el concepto de manejo de pastura es cuando uno maneja, siempre el animal cuando sale del potrero deben quedar suficiente remanente de hojas verdes. Por eso insisto que una altura
de remanente límite para un gato son los 30-35 centímetros. El animal sale. Y hoy me decían, pero ingeniero, hay mucho pasto todavía en el campo. No importa, déjenle esas hojas al pasto, que va a servir no solamente para acumular reserva para la planta, sino que va a servir a una mucha mayor velocidad de rebrote. En cuanto al control de malezas, ¿qué es lo que recomiendan? Desde ya que sí se recomienda el uso de algunos productos porque hay sitios que sí están muy poblados. Pero este manejo, en realidad, la repoblación, como muestran estos espacios, al haber más cantidad de plantas entre las plantas madres, al haber, fíjense, hoy decía el dueño del campo que hay menos malezas que lo que inicialmente había. Cada año vemos menos presencia de esta especie de otra. Y bueno, eso es importante destacar. Si bien hoy sigue estando, y es probable que le tenemos que ayudar con alguna ayuda de algún tratamiento químico, y uno tiene que convivir con las malezas porque uno no la termina eliminando definitivamente, pero sí reducir su efecto. Y eso es lo que estamos haciendo. Hay un efecto menor, que es importante mencionarlo, y toda la ayuda mecánica para reducirlo en algunos potreros es beneficioso, ya sea mecánica o química. Y insisto con esto acá en toda la zona de Paraguay que he recorrido, es insistir con las mezclas forrajeras. Las mezclas forrajeras me va a generar una mejor cobertura, tratar de generar lo máximo de cobertura de pasto en el potrero. Eso va a reducir sustancialmente la aparición de las malezas en el potrero. No se crean las condiciones de espacios vacíos, no se crean las condiciones para que las semillas germinen, entonces eso está ahí latente, pero está reducido. Venimos hablando de la aplicación de la técnica en lo que es la ganadería y la agricultura. Todo lo que va desarrollando y aumentando la producción. Es por eso que ABC Rural sigue creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero también estamos viendo que todo lo que se produce en el campo se industrializa y con excelente calidad. Es por eso que nosotros les recomendamos que consuman lo que Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Y nos pueden ver en el canal 50 de Personal TV, canal 10 Claro TV y canal 10 de Copaco TV. También estamos con todas las cable operadoras del interior del país. Además llegamos a todo el mundo a través de la señal de internet ingresando a www.abc.com.py, como también en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.